son las 6:00 de la tarde. Lindo poder saludar a todos, muchas caras conocidas, otras caras no tan conocidas, pero son buenas señales, significa que la iglesia sigue creciendo. A partir de años lindos vividos en Córdoba, hemos tenido la oportunidad de conocer a muchos de ustedes. Así que bueno, nada, siempre un lugar, la iglesia de Cabaña de Pilar siempre tiene un lugar muy especial en nuestro corazón. Amistades muy lindas, que a pesar de la distancia y no siempre la cantidad de contacto que uno quisiera, a pesar de la distancia y todo eso, lindas amistades y lindos recuerdos. Y bueno, agradecido por la invitación, la oportunidad de compartir con ustedes. Quisiera dejarles un pensamiento dentro de cortito, pero algo que ha sido de mucha bendición para mí. No vamos a ir a ese pasaje primero, pero si quieren ir buscando Mateo capítulo 3, versículo 16, vamos a ver, leyendo un concepto que me gustó a partir de algo que había leído un par de meses atrás, algo que el Señor viene trayendo a mi mente continuamente. Pero bueno, vamos a ver en un segundito Mateo capítulo 3 y la imagen de Cristo como el Hijo de Dios. Vamos a usar el ejemplo, o vamos a usar gráficamente hablar de Cristo como el Cordero de Dios, y la paloma como el Espíritu. Vamos a hacer referencia a eso. Pero primero, a modo de introducción, para meternos un poco en el tema, antes de empezar la reunión, le preguntaba un poco a Cristian, a los que estaban conectados, cómo venía siendo el tema de congregarse y demás clase de cosas, cuánta participación había por parte de miembros de la iglesia. Tristemente, creo que una de las cosas que esta cuarentena ha dejado al descubierto, por lo menos para esta cultura, ustedes me dirán si es cierto para la Argentina también, y en Argentina la cuarentena ha sido mucho más larga, han sido 3, una tras de la otra. Nosotros tuvimos media cuarentena, 20 días nada más, pero una de las cosas que siempre se dijo, y aún al principio de la cuarentena, uno de los desafíos que se planteaba desde muchos púlpitos era: ahora que tenemos tiempo, no hay excusa para tiempo devocional, tiempo de lectura, tiempo de estudio, tiempo de familia. Uno de los desafíos más grandes que esta cultura está viendo es que porque el padre, porque el hombre de la casa no tiene fuertes deseos para lo espiritual, y siendo que la iglesia ahora se hace en casa desde el sofá por medio de una computadora, porque el padre tiene poco interés en lo espiritual, la familia le sigue esa falta de interés y se ve una triste realidad del nivel espiritual que existe en este país. Espero que sea diferente para la Argentina, pero la excusa que siempre se usó para el no tengo tiempo para hacer mi devocional, no tengo tiempo para leer la Biblia, no tengo tiempo para estudiar, no tengo tiempo para pasar con mi familia, no tengo tiempo para orar o tener un devocional con mis hijos antes de ir a dormir. Todas esas cosas que le atribuíamos a falta de tiempo, el coronavirus desnudó que no era falta de tiempo. Nos ha marcado claramente de que es simplemente una falta de deseo de nuestra parte en muchas veces. Y uno, por lo menos, vuelvo a repetir, en esta cultura, al inicio de la pandemia, el pensamiento, hubo una etapa de sorpresa. Yo creo que fue un indicador falaz,
pero se estaba midiendo la asistencia a la iglesia por cuántas personas miraban el culto por internet, ya sea por un streaming de la página de internet, de web de la iglesia, o visitas en YouTube, o vistos en Facebook o demás, y eran tan altos que muchos en iglesias estaban sorprendidos diciendo qué bueno, esta pandemia está dando un espacio para lo espiritual. El problema es que Facebook no te mide cuánto tiempo mira una persona el servicio, ni tampoco el streaming te puede mostrar cuánto tiempo una persona realmente está mirando, y aún cuando está mirando, cuánta atención presta. Pero vuelvo a repetir, todo eso para simplemente decir, tristemente, esta pandemia, en muchos casos, ha desnudado, ha expuesto nuestra falta de deseo en lo espiritual, deseo de verdadera comunión con Dios. Sabemos bien que uno puede religiosamente asistir a la iglesia, participar de reuniones, pero la vida espiritual, la comunión íntima que uno tiene que tener con Dios, va mucho más allá de lo que se puede, lo que la iglesia puede brindar. Y esta pandemia en muchos casos ha expuesto esa falta de deseo para lo espiritual. Y uno hasta cierto punto diría, ojalá que esta pandemia hubiese, o quizás posterior a esta pandemia, hubiese un avivamiento espiritual, que haya una renovación de la obra de Dios, como un volver a nacer por parte de la iglesia, que la iglesia la componen cada cristiano como individuo, pero quizás equivocadamente asumimos de que el avivamiento tiene que ver con lo que Dios hace afuera, lo que Dios hace con los inconversos. Y en realidad el avivamiento es lo que Dios hace en nuestro corazón, nosotros como cristianos. Y leyendo un libro, decía, describe un avivamiento como una nueva sensibilidad hacia el pecado, llamar a las cosas por su nombre, como orgullo, duda, miedo, lástima, y muchas veces esas actitudes se las atribuye a reacciones humanas, pero en realidad son actitudes de un corazón orgulloso y pecaminoso. Y el avivamiento es que en nosotros como cristianos haya un nuevo grado de sensibilidad hacia lo que es pecado, y al reconocer lo que es pecado, empezar a alejarse de eso y empezar a caminar en pos de dirección de Dios. Pero nuevamente, un escritor que estaba leyendo últimamente, describiendo el concepto de avivamiento, decía, una palabra o un sinónimo para avivamiento, lo que vos y yo deseamos para nuestro país, un sinónimo de avivamiento es quebrantamiento. Solamente cuando una persona llega con una actitud humilde, quebrantada ante Dios, es, como dice Proverbios, el principio de la sabiduría es el temor de Dios, el principio del avivamiento es un espíritu quebrantado, un corazón que está quebrantado porque, como decíamos antes, está dolido al descubrir cuánto pecado realmente hay en uno. Y ahí es donde comienza el proceso de avivamiento. No puede haber avivamiento si no hay en nosotros un reconocimiento del pecado que hay en nosotros. Y cuanto más detenidamente o detalladamente descubrimos, vemos, podemos puntualizar cuáles son esos pecados,
podemos, a través de la gracia de Dios, a través de la palabra de Dios y a través del obrar del Espíritu Santo en nosotros, empezar a cambiar comportamientos, cambiar formas de pensar, para que nuestras actitudes, nuestros comportamientos, nuestros pensamientos vayan siendo cada vez más conformes a la imagen de Cristo. Pero quería, mi intención esta noche es tratar de vincular o de unir esto, el deseo por avivamiento en nuestro país, reconociendo que ese avivamiento comienza dentro mío, cuando yo empiezo a reconocer en mayor detalle el pecado en mí, el quebrantamiento que eso produce, pero también quería, sabiendo que es un tema para matrimonios esta noche, atar o vincular estos dos conceptos, porque el corazón que no desea el avivamiento, o el corazón que cuando es confrontado con el pecado, en vez de procurar cambio, buscar a través de la gracia de Dios transformación y cambio, sino que, y en vez de avivamiento, produce mayor dureza y una postura de terquedad y de seguir manteniendo esa conducta de pecado cuando ha sido confrontado por ella, es una expresión de rebeldía. Es una expresión de rebeldía ante Dios, pero a esto quería llegar. Nuestra rebeldía ante Dios, o digámoslo de otra manera, nuestra falta de quebrantamiento, dicho de otra manera, nuestra falta de deseo por avivamiento, nunca va a estar disasociado, o nunca se van a poder separar de actitud de rebeldía o de rechazo hacia las personas que están a nuestro alrededor. Y las personas que están a nuestro alrededor en lo más inmediato es nuestra familia. Esposo, esposa, padres, hijos, y nunca vamos a poder estar en comunión con Dios y no estar en comunión con nuestra familia. Nuestras reacciones hacia los miembros de nuestra familia evidencian cómo es nuestro corazón y nuestra actitud hacia Dios. Entonces, si el avivamiento es señal de quebrantamiento, mi relación con mi familia, con las personas que están cerca mío, es evidencia de mi deseo de avivamiento o de mi falta de deseo por avivamiento. Podríamos decirlo de esta manera: nuestra comunión con Dios se mide por nuestra comunión con nuestro prójimo. En este caso, no soy consciente de que somos esposo y esposa, dos personas imperfectas, con naturaleza pecaminosa. No puedo imaginarme lo que debe ser estar 120 días encerrado con las mismas personas. Espero que ninguno de ustedes sea tan falso de querer decir, en 120 días no nos hemos peleado en mi casa, porque somos seres humanos y la carne se manifiesta de diferentes maneras, lamentablemente, y muchas veces peor reaccionamos con quien más cerca tenemos. Pero nuestra comunión con Dios y nuestra sensibilidad hacia el pecado mejor se mide en cómo es mi relación con mi prójimo, cómo es mi relación con mi esposo, con mi esposa, cómo es mi relación con mis hijos. Y a la medida que lo digo, siento al Espíritu Santo hablándome a mí de mi necesidad de volver a enfocar en una comunión más profunda con el Señor y una constante mejor relación con los miembros de mi familia. Pero tenemos que recordar que esas reacciones
hacia esposo o esposa, o esas reacciones hacia hijos o de hijos hacia padres, va más allá de simplemente una reacción del momento, un arranque de bronca o de ira, o simplemente estaba cansado del encierro y reaccioné mal. Va mucho más allá, es más profundo, es evidencia de cómo está mi comunión con Dios, cuán quebrantado estoy yo en mi interior hacia lo que Dios puede hacer, hacia lo que Dios quiere seguir haciendo dentro de mi corazón. Pero el concepto que quería dejarle simplemente es este. Si alguien tiene, por favor, puede leer, tiene que activar su micrófono nuevamente, pero si alguien pudiera leer, por favor, Mateo capítulo 3, versículos 16 y 17. El pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y a los asentados... Mateo capítulo 3. Sí, capítulo 3, 16. Perdón. Sí, Mateo 3, 16 y 17. Sí, y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y aquí los cielos le fueron abiertos. Vio al Espíritu de Dios, que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Ahí está. Gracias, José. El pasaje obviamente es el final de la escena o de la situación en la cual Jesús es bautizado por Juan el Bautista. Es el comienzo oficial del ministerio público de Jesús. Pero quería usar esa imagen de vuelta, utilizando a Cristo como el Cordero, a Jesús como el Cordero de Dios, ¿sí? Que sabemos que después terminaría yendo a la cruz para ocupar nuestro lugar como Salvador, pero Jesús como Cordero, y terminado la escena del bautismo en el cual Juan el Bautista bautiza a Jesús, dice el relato que leyó José, que descendió sobre Jesús el Espíritu Santo, que era como en forma de paloma. Pobres autores del Evangelio tenían que describir con palabras lo que estaban viendo, y no siempre era algo fácil. Entonces Mateo dijo que era como paloma que había descendido sobre Jesús. Pero usando ese ejemplo de el Espíritu Santo como paloma y Cristo como Cordero, el Cordero obviamente es el cuadro de mansedumbre, la expresión máxima de paz, de descanso, de no sobresalto, de no violencia. Y en esa mansedumbre del Cordero, el Espíritu pudo reposar sobre el Cordero. ¿Sí? Ahora, trasladando esa ilustración, esa descripción gráfica, para vos y para mí, el Espíritu no puede descender sobre mí, el Espíritu no puede morar, no puede tener dominio sobre mí si mi conducta no es como la del Cordero. En el momento en el cual yo dejo de actuar como el Cordero, como el Hijo de Dios, dejo de ser como Cristo en mi comportamiento, el Espíritu no puede reposar sobre mí. No es que el Espíritu Santo se va en el sentido de yo perder la salvación, pero sí dejo de ser controlado y guiado por el Espíritu, como lo fue Jesús a partir del bautismo que leímos en Mateo capítulo 3 y en Mateo capítulo 4, Jesús siendo tentado en el desierto y todos los milagros que realizó. Pero me gustaría que simplemente imaginen gráficamente eso. Si mi comportamiento no es como la del Cordero, como el Hijo de Dios,
es imposible que el espíritu, que la paloma, repose sobre mí. La paloma solamente va a reposar sobre aquel que actúa como el cordero. Si yo no actúo como el cordero, no puedo pretender tener a la paloma sobre mí, descendiendo sobre mí. ¿Se entiende? Y simplemente quiero pintar ese cuadro desde este punto de vista de vuelta. El avivamiento es a partir de una actitud de quebrantamiento. La actitud de quebrantamiento viene a partir de cómo yo manifiesto en mi relación con los demás que están a mi alrededor. Y quisiera que, no los vamos a leer, simplemente se los menciono, pasajes como estos, pasajes especialmente como el de Isaías 53, que habla de Cristo como Cordero, simplemente marcar 4 características de un Cordero. Porque dijimos de vuelta, mi objetivo, mi deseo debería ser querer ser el espíritu pueda reposar sobre mí, para que pueda haber en mí esa sensibilidad a lo que es pecado, a lo que es incorrecto, para que mi trato dentro de la casa sea el correcto. Ese es el objetivo final o el resultado del espíritu reposando sobre mí, y el quebrantamiento y el avivamiento que produce. El resultado final, quien mejor lo ve, van a ser los que están a mi alrededor, los que están en mi familia. Y el cordero, en primer lugar, una de las características del cordero, el cordero es, podríamos decir, simple, ¿sí? Permítanme mencionarle solamente 4. El cordero es simple, pensando en el contexto de relaciones entre familia, esposo, esposa, padres, hijos, y hijos hacia padres también. El cordero es simple. Eso significa que no tiene malas intenciones, no tiene planes ocultos, no tiene doble cara, es transparente, es abierto, es simple, no tiene nada que ocultar. A la medida que vayamos describiendo a este cordero, mi deseo sería que uno pueda evaluarse a sí mismo a la luz de cómo ha sido nuestra relación entre pareja, cómo ha sido nuestra relación con nuestros hijos durante estos 120 días de encierro. ¿Cuántas de estas características del cordero se ven presentes en mí? ¿Cuántas de estas características no están presentes en mí? Pero el cordero es simple. El cordero, no encontré la palabra correcta. ¿Cómo se dice cuando a la oveja se la pela? Trasquilar. ¿Cómo? Trasquilar, del verbo trasquilar. Bueno, bien. Esquilar. Sí, bien. Bueno, yo usé simplemente las palabras despojado, en el sentido de que de la misma manera en la que a la oveja se la despoja de la lana, se le quita la lana es algo que es suyo, le pertenece, pero se le es quitado. La oveja, Cristo el Cordero, fue el máximo ejemplo de esto. Lo que nos debería caracterizar a nosotros como hijos de Dios es que también, dispuestos a ser quitados nuestros derechos, ser despojados de nuestra ambición por una buena reputación, dispuesto a ser pisoteado, como lo terminó siendo, perder y ser despojado de libertades. Son las actitudes de un cordero. Ahora, ¿qué distinto y opuesto es un pensamiento como este en un mundo como hoy? Que aún entre la pareja, el pensamiento es, bueno, yo ya hice,
yo hice el 50%, ahora te toca a vos hacer tu parte. Yo, a ver, lo digo en voz baja porque no está Ale. Yo lavé, vos cociná. O yo cociné, vos lavá. No, quizás me escuchó, no sé, pero bueno. Esas son las clases de cosas que pueden pasar dentro de un hogar. Yo hice mi parte, ahora vos haces la tuya. Y pretensiones y exigir derechos. Bueno, pero yo estuve todo el día trabajando afuera, ahora vos esto o vos aquello. Y empieza una puja de poder, yo me merezco tal cosa, vos no debés hacer eso, vos te estás sobrepasando y estás pisoteando mis libertades, mis derechos. Y vivimos en una sociedad que dice, mientras que hace lo que vos quieras, hace valer tus derechos. Pero verdaderamente y honestamente la característica del Cordero es que el Cordero está dispuesto a despojarse, a desprenderse de lo suyo. Y sabiendo que de lo que se despoja el Cordero es para el bien del otro, y el Cordero no recibe nada a cambio de lo que se despojó, dio de sí mismo a otro, pero no recibió ningún beneficio. Y nuestra actitud, aún dentro del matrimonio, en nuestras reacciones, aún con nuestros hijos, debe ser la de una prontitud al despojo, despojarnos de nuestras libertades, de nuestros privilegios y de nuestros derechos. Pero también el Cordero se lo caracteriza no solamente por ser simple y por ese despojo, sino que también el Cordero calla, el Cordero queda en silencio ante acusaciones, no se defiende. Otra palabra para defenderse es poner excusas, muchas veces en el conflicto entre parejas es muy fácil excusar, es muy fácil tratar de dar vuelta a la situación para que el culpable sea el otro y no yo, y el Cordero se cayó, fue acusado, hizo silencio, aún cuando las acusaciones eran falsas, aún cuando se mentía en contra de él, el Cordero cayó, el Cordero no retrucó, no se enojó, no hizo valer sus derechos, sino que simplemente el Cordero actuó con silencio total. Y después como última característica, simplemente el Cordero es sin mancha. El Cordero no solamente sin mancha en el sentido de no hace nada malo, sino que también no piensa nada malo. Aquí, no solamente que nada malo salió de sus labios, sino que el Cordero actúa sin rencor y sin resentimiento. Y esa es una característica que debe, valga la redundancia, caracterizar a nosotros como individuos y especialmente en nuestro trato como pareja, aún vuelvo a repetir, en nuestro trato con nuestros hijos. No solamente aceptar, no solamente el despojarnos, sino que aún mismo cuándo somos dañados. La pregunta no es si, sino cuándo, sino que cuándo somos dañados. Es mi responsabilidad, es tu responsabilidad actuar como el Cordero, vuelvo a repetir, para que la paloma pueda reposar sobre nosotros, para que el Espíritu nos pueda controlar y guiar. Y estas áreas, el actuar o responder sin rencores o sin resentimientos hacia nuestra pareja, son actitudes que muestran mayor grado de sensibilidad al pecado. Porque no estamos hablando de grandes pecados, no estamos hablando de las cosas pequeñas, las cosas que son cotidianas, las cosas que Salomón diría, las zorras pequeñas que vienen todos los días y roban un poquito, pero en ese poquito, en esa mala actitud, en esa respuesta resentida, en ese excusarse o defenderse en vez de hacerse cargo,
el no estar, el querer reclamar mis derechos y protegerme en vez de estar dispuesto a despojar y a ceder, si bien no pueden ser catalogados como pequeñas cosas, el Espíritu Santo, si reposara sobre nosotros por nuestro actuar como el Cordero, esas pequeñas cosas las notamos o las notaríamos más y más cada día para irlas quitando, para ir siendo cada día más parecido a Cristo. Los dejo con este concepto que a mí me fue muy útil. Un escritor, el libro está en castellano, se llama, si no me equivoco en castellano, se llama El Camino del Calvario. Es un libro muy chiquitito. A ver, vamos a hacer así. A ver si lo tengo acá. Sí, a ver si se ve. Ahí está. ¿Dónde está el nombre del autor? Bueno, después se lo mando por mensaje para que lo vean. Pero un libro chiquito, no es muy grande, muy simple de lectura. Pero una de las cosas que decía que a mí me ayudó mucho aún a entender en relaciones interpersonales, el escritor decía, lo que la persona te hace a vos no es la voluntad de Dios para esa persona, pero sí es la voluntad de Dios para tu vida. ¿Se entendió? Lo vuelvo a repetir. Lo que una persona te hace a vos, estamos entendiendo que lo que esa persona te hizo es algo malo, lo que esa persona te hace a vos no es la voluntad de Dios para su vida. O sea, Dios no aprueba su mal comportamiento. Lo que esa persona te hizo no es la voluntad de Dios para su vida, pero sí es la voluntad de Dios para tu vida. Lo que eso significa es, Dios en su soberanía, en su omnisciencia, permite que aún situaciones, personas y reacciones y acciones de personas en contra de uno, Dios las permite, no porque necesariamente apruebe del comportamiento del otro, sino porque sabe que esa reacción o esa actitud, ese comportamiento de esa persona es lo que Dios necesita para obrar en mi interior, para poner a la luz esos pequeños pecados que hay en mí que no me permiten actuar como el Cordero para que la paloma repose sobre mí. Y vuelvo a repetir, quizás es un poquito de trabalengua, pero fue un concepto que me encantó, que tiene que ver no solamente con quizás alguien de afuera que me quiere dañar, pero también es cierto aún dentro del seno familiar. Cuando un cónyuge actúa, reacciona, responde mal, no es lo correcto, pero Dios lo utiliza y Dios lo permite para que salga a la luz mis actitudes y mis reacciones ante su comportamiento. Y pone en evidencia, una vez más, grados de pecado ante los cuales debería haber en mí un mayor quebrantamiento para procurar el avivamiento que tanto deseamos para nuestro país y para el mundo entero. Una de las desventajas de hacer esto por teléfono es que el teléfono también me marca la hora, así que no sé cuánto tiempo nos queda, pero bueno, yo ya terminé. Quisiera terminar, bueno, permítanme terminar con una palabra de oración y después hago un saludito y después voy a cumplir con los quehaceres que mi señora me demanda. y lo digo así porque la puerta está cerrada y no me escucho. Pero bueno, nada. No le digan nada tampoco a ustedes. A ver si cobro todavía. ¿Listo? Permítanme orar. Señor, gracias. En primer lugar, yo te doy las gracias por la oportunidad de ver tantas caras conocidas, tanta gente querida y poder compartir este tiempo con ellos.
Oramos en términos generales por la situación de esta pandemia, no solamente a nivel mundial, sino que también a nivel país, en la Argentina. Dales sabiduría a aquellos que tienen que tomar decisiones. Señor, en todo este proceso cuida no solamente de la salud de tantas personas que están expuestas y en situación de riesgo, sino que también por sobre todas las cosas, Señor, pedimos tu cuidado sobre el bienestar espiritual de muchas personas. Es fácil, ante el no tener que ir a la iglesia, desconectarse de lo espiritual, enfriarse espiritualmente y terminar alejados de ti. Señor, no permitas que eso suceda. Dale sabiduría a los líderes de la iglesia de Cabaña del Pilar para saber cómo seguir ministrando espiritualmente, conteniendo, supliendo necesidades a aquellos que están pasando por momentos difíciles, algunos en lo económico, otros a nivel salud y también aún en lo espiritual también, Señor. Y gracias por tu palabra y por la oportunidad que nos das de ser guiados por tu Espíritu para ser cada día más parecidos a Cristo. Es el deseo de nuestro corazón reflejarte a ti en nuestro hogar para nuestros cónyuges, para nuestros hijos, pero también para la sociedad a nuestro alrededor, reflejar que tú nos has cambiado, nos has transformado, no solamente nos has salvado para pasar la eternidad en el cielo, sino que también nos has transformado para que hoy seamos cada día más parecidos a Cristo. Y con ese deseo te pedimos que sigas obrando en nuestro corazón y conformándonos cada día más a la imagen de tu Hijo Cristo. En el nombre de Jesús, amén. Bueno.